Todos los días nos vemos invadidos por noticias negativas que se difunden en los medios de comunicación, ya sean robos, accidentes catastróficos, conflictos provocados por políticos, violencia en las calles y tantas calamidades más. Si bien es cierto que los miles de aviones que diariamente llegan sin inconvenientes a destino no son noticia, sino el que cae, casi la totalidad de la cobertura de los medios se centra obsesivamente en esos sucesos negativos y trágicos. De esta manera, los medios de comunicación han convertido a gran parte de la población en adictos a las malas noticias. En mi caso, como documentalista, estoy más interesado en alentar, animar, resaltar y mostrar las cosas que reconfortan el alma. Particularmente, en este documental, quiero destacar la tarea de muchos sacerdotes católicos, especialmente esos curas que comparten con nosotros su misión incansablemente, esos que también interceden ante nuestro Señor Jesucristo por nuestras súplicas. A esos sacerdotes que junto a la comunidad eclesial contribuyen a difundir la buena noticia, concretando cada día su fiel entrega a Dios y a la Iglesia, me voy a referir, ejemplificados por una persona en particular, el padre Emilio Ballesteros Hidalgo. Nací en La Gineta, provincia de Albacete, el 28 de octubre del 1932. Mi familia era una familia clase media, trabajadora. Mi padre era operador de carros, constructor de carros, y en el 32 vino la guerra en España y ahí vino los problemas familiares y muchas cosas. Mi hermana murió a consecuencia de la guerra con 4 años por el siguiente motivo: ella tuvo difteria. El caso es que mi hermana entró en un estado ya un poco de que se moría, que se ahogaba. Esto era en enero, ¿no? Y ya estaba ya finalizando la guerra. No había médico en el pueblo, había un practicante y se lo llamó varias veces y no venía, y justo vino cuando ya no había remedio y entonces murió esta hermana, ¿no? O sea, esas experiencias duras que ha tenido en la vida, más que endurecerlo y hacerlo más renegado, sin embargo lo han enriquecido humanamente hablando. Y después tengo otros 3 hermanos más, el mayor que yo, 2 años mayor que yo, y otro 7, 8 años menos que yo, y una hermana más chica. Estos son los hermanos, ¿no? De ellos solamente queda mi hermano, el más pequeño, el que me sigue a mí, ¿no? Yo en el secundario tuve un profesor de religión que, bueno, hicimos algún retiro y ahí vino un poco una inquietud religiosa, y después fui a la universidad y con este sacerdote seguíamos teniendo un grupo de universitarios. Y ahí empecé a tener más el planteo de la vocación, ¿no? El seminario lo hice en Salamanca. En la universidad hice los 3 primeros años de filosofía y estaba en un colegio que se llamaba de vocaciones tardías, ¿no? De los que entrábamos ya mayores. Y luego después la teología la hice ya en el seminario hispanoamericano de Madrid. Íbamos al seminario y ahí, según los pedidos que había en América, nos mandaban a algún lugar, ¿no? Entonces mandábamos y veníamos 3 sacerdotes a Argentina. Al padre Emilio lo conocí en el Seminario Teológico Hispanoamericano de Madrid, que recibía a los seminaristas que querían venir a prestar un servicio sacerdotal a Hispanoamérica. Llegué en el año 63, el 9 de julio, con otro compañero, José María Balmisa, y otro Paco Ibáñez, y el obispo a José María y a mí nos mandó a la parroquia Santa Teresita de vicario. Ahí estaba de párroco Álvaro Larumbe,
y ahí estuve de vicario un año. Llegué a ser párroco porque al año siguiente de estar en Santa Teresita de vicario, el obispo decidió dividir la parroquia de Santa Teresita, que era muy amplia, y hacer una nueva parroquia en los barrios un poco más alejados, ¿no? Entonces me hicieron cura ecónomo, encargado de la parroquia nueva, y al otro sacerdote compañero lo mandaron a Bécar, a la Cava. Al padre Emilio lo conocí cuando empecé a prepararme para la confirmación, porque para la comunión todavía hacíamos catequesis aquí al lado con doña Carmen, pero teníamos que tomar la comunión en Santa Teresita, porque todavía no estaba la capilla. Y después para la confirmación ya lo conocí al padre Emilio acá en el barrio. En Sagrada Familia me acuerdo cuando se empezó a hacer, que estaban las obras, había albañiles que levantaban acá la capilla, no sabíamos bien ni cómo iba a ser ni nada, era chico todavía, y se hacían carreras de sortijas y cosas a beneficio acá en el barrio, que era de tierra la calle. Bueno, se fue creando hasta que sí, después empezamos a aprovechar, a usarla, digamos, la capilla. A esta parroquia yo llegué de la siguiente manera. Después de estar el padre José María y el padre Emilio como vicarios de la parroquia de Santa Teresita y ocuparse más de toda esta zona, de Fleming para acá, insistieron al obispo Monseñor Aguirre que se hiciera toda esta parte una nueva parroquia. José Ramón, compartimos el seminario en Madrid, el seminario hispanoamericano, y siempre tuvimos muy buena relación, ¿no? Y al principio el obispo lo mandó a Bécar con el otro compañero, que era compañero de José Ramón, José María Balmisa, de la misma diócesis, y estuvo en Bécar un tiempo. Ahora, cuando José María dejó Bécar y lo mandaron a Escobar. Yo me quedé un poco solo allá con el párroco, y mi deseo era, la única condición que traíamos nosotros de España es estar junto a otro sacerdote de español. Entonces insistí mucho a Monseñor Aguirre y al final, en 1966, me vine a vivir aquí con el padre Emilio. En ese momento solamente teníamos en la parroquia una habitación chiquita, que era sacristía, el lugar de reunión, todo, ¿no? Habitación, todo. Y el obispo decía, pero ¿dónde van a vivir? No se preocupe, monseñor, vamos a vivir acá, estamos acostumbrados a vivir en una carpa, pues aquí tenemos lugar para 2 camas. Y bueno, ¿y de qué van a vivir? Bueno, ningún sacerdote acá se va a morir de hambre, así que confiamos en la providencia, ¿no? Entonces él se vino y estuvimos un tiempo en una misma habitación. Él roncaba un poco y con él hacíamos muchos trabajos. Él era bastante hábil para todo lo que fuera electricidad, plomería, y yo más bien carpintería, porque tenía la experiencia del taller de mi padre, ¿no? Entonces hicimos muchos trabajos manuales también con la gente, ¿no? Yo le decía a Emilio que además de vocación de misionero, tenía vocación de albañil, porque estaba siempre metido en alguna obra. Así que fue así la parroquia, creciendo, porque Emilio decía que esta parroquia tenía un inconveniente, que eran las calles que dividían, que son muy transitadas, de que los que están de aquel lado no vienen para acá, etc. Así que de este lado de Edison, San Francisco, entre Irigoyen y la de allá de Sagrada, y después de Entre Ríos, San Genaro. Y así fue construyendo de esa manera, con esa visión, digamos. Yo me encargaba más de una pequeña comunidad que surgió de la misión del año 60, que se reunía para ver si hacían un salón capilla en San Francisco Javier, ¿no? Y el otro compañero, José María, atendía más lo que estaba ya como centro misional en un galpón que se había hecho, que era Sagrada Familia.
Bueno, yo he nacido en este barrio, a 2 cuadras dentro de Misional San Francisco, cuando no había nada en este barrio. Era una zona de quinta, de viveros, por ejemplo el de Canepa, o de estancia de lo que es el Unicenter hoy, era una estancia. Y bueno, todo el barrio fue colaborando para ladrillo sobre ladrillo ir construyendo lo que es la capillita, ¿no? San Genaro se inició en la calle Cangallo, al fondo, en un galpón. El padre Emilio visitaba con su bicicleta y sus zapatos negros con agujeros en la suela, andaba por todos los barrios, todas quintas, y comenzó dando misa y catequesis en un galpón en la calle Cangallo. Y en San Genaro, después con la donación de una señora, se fue haciendo también la capilla y en cada uno de los lugares se fue haciendo un jardín de infantes o alguna otra actividad, ¿no? Siempre le interesó llegar a las familias, visitaba todas las casas, andaba con su bicicleta por todos lados y así fue formando pequeñas comunidades en cada barrio. Y bueno, después fueron las solicitudes de los colegios y la necesidad de la gente que tenía de la educación, ¿no? Y él apoyó muchísimo eso. Primero empezaron los jardines de infantes y después se fue haciendo también atender un poco a la necesidad de la juventud. Los colegios acá no había cerca, se empezó a hacer el colegio secundario en Sagrada Familia y el primario en San Francisco Javier, ¿no? Y algunos otros servicios también. En San Genaro también un consultorio médico, porque de la familia que nos habían regalado el terreno había algunos que eran odontólogos, entonces se hacía una sala de primeros auxilios. Y en este lugar había un galpón que era como un garage. Y en ese garage se abrían las puertas de madera que había viejas. Era todo quinta acá alrededor. Bueno, ahí se hacían toda la misa, se hacía la catequesis, se hacían, creo que enseñaban costura también. Y bueno, empecé a dar catequesis yo. Tengo ahí una foto donde está la capillita vieja. Y bueno, después el padre Emilio, como esto era una quinta, el galpón ese era de una quinta que había acá, que ocupaba casi media manzana. Y conocimos a los dueños, y ellos querían hacer una capilla porque eran de Italia, en nombre de sus padres, que era Graciela y Antonio Mancela. Y siguió con los trámites él hasta que le hicieron todo legal, hasta que nos dieron todo el terreno. El Colegio San Francisco empezó con un jardín de infantes y por muchos años solamente fue jardín de infantes, hasta los años 80 y pico, y en Sagrada ya estaba el secundario, así que tuvo que fundar sí o sí aquí, en San Francisco Javier, una escuela primaria. Y fueron paso a paso, como dijo el Bambino. Primer año, segundo año, tercer año. Yo llegué aquí como directora cuando ya el colegio estaba en cuarto año de primario. La directora se tenía que ir y el padre Emilio me pidió a mí y yo dije que sí. Esta comunidad se destacó siempre por su espíritu misionero en los primeros tiempos, sobre todo, y por su fidelidad a lo largo del tiempo, ¿no? Podés ir a misa y encontrarte con gente que hace décadas que está, que pareció que se había ido, pero siempre está de vuelta y siempre es lindo encontrarlo. Se valorizó siempre que la parroquia era la comunidad, ¿no? Lo importante era la comunidad. Y la gente preguntaba, ¿y dónde está la resurrección del Señor?, que era el título de la parroquia. Donde esté la comunidad en esto, en los centros misionales, ahí está la parroquia,
pero templo parroquial no teníamos, ¿no? Resurrección, el templo se construye a partir de esta idea que Emilio tenía de que hubiera un templo común a todos los centros misionales, más amplio que el de Sagrada Familia, que era muy chiquito originalmente, entonces para que toda la comunidad tuviera más comodidad para las celebraciones. Creo que fue un anhelo que él siempre tenía y que gracias a Dios pudo concretarse. Toda la colaboración de la comunidad, y buscaba eso, que esta comunidad de comunidades tuviera un lugar central donde reunirse todas estas pequeñas comunidades en las celebraciones comunes, ¿no?, que había de la Pascua, de Navidad, de las fiestas patronales, y tuvieron un centro de culto y de catequesis, la casa para los sacerdotes, tener también su lugar, ya que en Sagrada Familia todo con el colegio había quedado muy comprimido, ¿no? La construcción del templo de Resurrección también fue toda una anécdota, porque nosotros decíamos, porque el padre tenía los 3 centros, San Genaro, Sagrada Familia y San Francisco Javier, y todos se quejaban de que él iba y venía, pero nunca estaba en ningún lugar. Y entonces con el templo, digo, uy, ahora va a ser otro templo, se no está con nosotros y va a ser un semejante templo. Y entonces el padre Emilio luchó y luchó para conseguir el lugar, porque eso era municipal, la esquina. Y entonces ahí lo persiguió a Pose por todos lados. Y siempre se reía porque, bueno, él quería y hasta que consiguió el hermoso templo que tenemos ahora. Y cuando teníamos solamente el terreno, un día vino el obispo a bendecir la piedra fundamental, pero una piedra fundamental alegórica, porque no había nada como para decir, bueno, acá se va a construir algo. Y el obispo dijo, entierren medallitas y récenle a la Virgen. Y Tadeo le dijo, más que medallita, ponga plata, monseñor. Esa era una linda anécdota de cómo avanzaron las obras, con el tesón del padre Emilio y la comunidad que acompañaba. No sé, que a uno le ayuda a ser sacerdote en la misma comunidad, ¿no? El mismo testimonio de mucha gente, la generosidad de a uno es un apoyo, ¿no? Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres
Emilio como persona, bueno, yo creo que es el tío de muchos acá y el abuelo de muchos, porque él se integra con las familias, así que pasa ya de ser sacerdote a ser un amigo de muchos, bueno, sobre todo de los más grandes, pero para nosotros es un tío, un padre, un abuelo. El padre Emilio nos enseñó a ser tenaces en la tarea y en lo que queríamos. Y eso nos ayudó mucho porque había cosas como conseguir las subvenciones de los colegios. Vamos, y nos llevaba la plata a toda la directora para que diéramos testimonio de la obra, y bueno, y la consiguió. O sea, lo conocían todos, los inspectores, y siempre alentaba a la gente, a los padres, a seguir adelante, que nadie renunciara, ¿no? De Emilio podemos decir que nos ha dado y da un gran testimonio con su vida como sacerdote, como persona, con su compromiso y esa dimensión misionera, ¿no?, que lo llevó a venir a Argentina y llegar a estos barrios y comprometerse tanto en su trabajo, en su tarea sacerdotal, en su afán de comunicar el Evangelio, la cultura también, la educación. Siempre para mí fue un adelantado en todo lo que eran los medios de comunicación. Él siempre se preocupó por generar modos para que el Evangelio llegara, ¿no?, en las distintas formas, sea a través del boletín parroquial, su mimeógrafo con el cual trabajaba tanto, después por internet, pero también generaba todo lo que era la cultura, ¿no?, y la evangelización de la cultura a través del cine debate y otras actividades que organizaba siempre en la parroquia. El padre Emilio, yo digo que desde que mamá lo adoptó como hijo, yo lo tuve que adoptar como hermano. Y sí que me gané un hermano mayor, comprensivo, abierto. Tiene una capacidad que no tienen muchas personas, que es la que los conflictos, las cosas negativas, siempre le ve el lado positivo. Así que es el hermano que me consiente, el sacerdote que me confiesa y me aconseja, es el misionero que admiré y que admiro, y es alguien con el que sin él yo no sabría muy bien cómo vivir. Porque ha estado en todos los momentos de mi vida. Su corazón es siempre abierto no solo a mí y a la amistad sacerdotal, sino también a los demás sacerdotes de la diócesis, que lo consideran un poco como un padre espiritual, como alguien a quien imitar o tener como guía, ¿no? Si algo se destacó siempre en el padre Emilio fue su capacidad para ilustrar cualquier situación de la vida, sea para darte un consejo, para levantarte el ánimo, para lo que fuera. Él siempre tenía una cita bíblica para decirte, una frase de la Biblia o alguna frase propia. Por ejemplo, la fe es como el río Guadalquivir, que fluye bajo tierra durante kilómetros y cuando lo menos lo esperas vuelve a surgir y lo vuelves a ver. Y siempre tenía frases así que te quedan después de años que te la dijo, y era la palabra justa para digamos, hacerte comprender alguna situación. Uno le agradece a Dios todo lo vivido, le agradece a Dios no sé, la compañía y el afecto de la comunidad, el sentir que uno está muy amparado acá por la misma comunidad, en la situación de uno ya más de dependencia por los años y por las limitaciones, uno está muy agradecido. Y lo único que le pide a Dios uno que ahora que tengo que tomar una decisión de volver a España, para no quedarme acá los últimos años, ya que son cortos, para no complicar a la comunidad de acá, ni al obispado de acá, ni a las familias de acá, ni tampoco complicar a la familia de España, ¿no?
Entonces lo que le pido es que volver a España cuando pueda ser, que todavía no es, y que bueno, pueda encontrar allí el lugar y el ambiente suficiente como para desarrollarme de vuelta en el servicio que pueda hacer porque yo acá me siento bien porque también cumplo un servicio, ¿no? O sea, celebro las misas en San Genaro los domingos, todos los días con cerebro, sustituyo al párroco cuando él se va de vacaciones o falta, o sea que me siento acá todavía útil, ¿no? Cuando vaya a España quisiera también no sentirme inútil, ¿no? Sino poder hacer algo por los demás y por la familia. Gracias. 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 Gracias.